Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Bueno, que gracias por su respuesta, muy amables. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de toxicología ambiental. Me han pedido desde la coordinación que les recuerde una cosa y es, por favor, que para el ingreso a las clases debe hacerse o debe realizarse mediante el correo institucional. Todo aquello por temas de trazabilidad. Entonces, digamos que pues no he tenido ningún inconveniente en dar a admitir a esas personas que de pronto ingresan con otro correo y pues puedan ingresar. Pero desde la coordinación pues se nos ha establecido y se nos ha recordado y recalcado que pues para el ingreso a las clases debe realizarse a partir del correo institucional. Entonces, por favor, para que lo tengamos presente para nuestras futuras sesiones, para que ahí ya conozcamos y sepamos que si no ingresan con el correo institucional, pues de pronto ya Teams no los deja entrar y pues yo no estoy autorizado para admitir el ingreso de nadie que no esté con correo institucional, para que por favor lo tengamos presente. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra segunda sesión, vamos con esta sesión del día de hoy, que está enfocada a precisamente a un tema que se denomina tóxico-cinética. Entonces, la clase pasada o la sesión pasada, pues nos dedicamos a ver algunas definiciones básicas para tratar todos nuestros temas referidos a toxicología. Vimos distintas definiciones. De hecho, en el aula virtual de Canvas les dejé el glosario de términos toxicológicos de la IUPAC para que pues puedan familiarizarse con más de los términos que vamos a trabajar. Y hoy vamos a arrancar con este tema que se denomina toxicocinética. Vamos a hablar de eso que es la toxicocinética. ¿Por qué es importante y qué hace la toxicocinética como tal? La toxicocinética es el estudio viene del prefijo toxi, refiriéndose a un tóxico. Recordemos que la vez pasada ya hablamos respecto a lo que era un tóxico. Hablamos de que podía ser un agente físico, cualquier agente físico o químico capaz de producir un efecto adverso o un proceso patológico en un organismo de un ser vivo. Entonces, eso hace. Y lo otro es hablando de lo que es cinética. ¿Y a qué hace referencia la cinética? La cinética hace referencia al movimiento. De tal manera que la toxicocinética es ese componente de la toxicología que me permite estudiar cómo es el movimiento de un tóxico en un organismo desde que ingresa a este hasta que sale de él. Y para estudiar ese movimiento, pues lo que tengo que hacer es plantearlo o expresarlo en términos matemáticos. Claro, todavía en este momento, pues no tenemos una tecnología tal que nos permita identificar a ciencia cierta cómo es ese tránsito de una sustancia en el organismo. Pero con las evidencias que hay, lo que hace la toxicocinética es utilizar la matemática para expresar en esos términos todos los procesos que experimenta un tóxico, en especial un agente químico, es decir, una sustancia química, pues teniendo en cuenta que sobre todo el tránsito de una sustancia o de un agente físico, perdón, es muy rápido y no alcanza a poderse evidenciar con tanta profundidad y pues se enfoca más a lo que son las sustancias químicas por el cuerpo. Desde que se absorbe, es decir, logra atravesar todas las barreras que tiene el cuerpo y llegar a la circulación sanguínea, hasta que se distribuye al interior de ese organismo, se transforma y se elimina. Y eso es lo que busca la toxicocinética. En ese orden de ideas, pues hay que considerar cuál es la velocidad con la que se presentan todas esas reacciones, que están basándose en unas reacciones bioquímicas, es decir, una serie de reacciones biológicas y químicas que hay en el interior de un organismo y que permiten que efectivamente se modifique en el paso a paso esa sustancia hasta que se elimine del lugar. Esas modificaciones pueden llegar a hacer que varíen tanto las concentraciones de la sustancia original o, por el contrario, que incluso cambie la sustancia que ingresó al cuerpo y que se pueda transformar en muchas ocasiones en otros metabolitos o en otras sustancias, haciendo que se tengan
concentraciones distintas y sustancias diferentes en los distintos compartimentos biológicos. Y por supuesto, en ese orden de ideas, ¿a qué es a lo que nosotros llamamos compartimentos biológicos? A los distintos órganos del cuerpo y a los distintos tejidos. Como bien lo veíamos en la clase pasada, si bien la toxicología ambiental está enfocada a los seres vivos y a los ecosistemas, pues parte de su estudio también se basa en el ser humano para luego extrapolar lo que puede llegar a suceder en otros contextos. Y desde el contexto del saneamiento para nosotros es supremamente importante el ser humano porque evidentemente lo que ocurra en el ambiente va a tener una afectación sobre el ser humano y viceversa. De allí que pues partamos de ese estudio tóxico-cinético evaluando cómo es el comportamiento de esa sustancia. Sobre todo desde el punto de vista del saneamiento nos interesa por muchas razones. Uno, por la presencia de ese agente físico o ese agente químico, en este caso hablando de toxicocinética, en el medio ambiente y cómo se comporta y se mueve o tiene una cinética ambiental pasando de un recurso ambiental al otro. Y dos, porque a partir de esas transformaciones que sufren el cuerpo humano será eliminado a través de las distintas vías como las excretas, el sudor, la orina, y parte de ese tóxico va a llegar a cuerpos de agua que en su momento requerirán de un tratamiento y que en muchas ocasiones pues no se tiene la certeza de esas sustancias cómo pueden comportarse en ese cuerpo de agua o en ese afluente de agua residual y lo que puede llegar a generar. Entonces desde ahí parte pues nuestro conocimiento y lo que buscamos con la toxicocinética. Entonces, básicamente la toxicocinética pues, nos va a permitir relacionar los datos de ese movimiento del tóxico con el efecto que está produciendo. Y esto es importante porque yo podría ya tener presente que hay un concepto clave y es dependiendo de en qué matriz ambiental se encuentre el tóxico, pues va a generar un efecto distinto y su forma de ingreso al cuerpo será diferente. Y pues a nosotros nos interesa desde el punto de vista ambiental en qué compartimento ambiental está o en qué matriz, en qué recurso. Si está en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos y cómo los seres vivos van a tener contacto con esa sustancia. Y de ese contacto y de esa exposición va a depender también, obviamente, pues los efectos que se van a producir. Digamos que muy diferente de pronto a lo que le importa o el objetivo que tiene la toxicocinética cuando se trabaja o se maneja desde el punto de vista médico, porque pues al médico finalmente lo que le interesa es poder realizar un diagnóstico, es decir, saber cómo está el paciente por haber tenido contacto con esa sustancia tóxica y lo que se denomina el pronóstico de la intoxicación. Y recuerde que la vez pasada cuando hablamos de intoxicación, pues ya nosotros mencionábamos que la intoxicación hacía referencia a un proceso patológico. Entonces finalmente digamos que esa parte es muy clínica, saber cómo diagnostico y cómo pronostico, es decir, cuál va a ser la evolución de la enfermedad y cómo, si tiene cura, cómo la voy a tratar y cómo va a resultar la situación. Y este tercer objetivo de la toxicocinética también es muy importante en la toxicología ambiental, que es comparar, extrapolar y predecir el comportamiento de ese tóxico en otro organismo. Y es en parte en lo que se basa muchas veces la toxicología ambiental, en tomar organismos que tengan la misma sensibilidad o que tengan situaciones biológicas similares a la del ser humano para poder comparar y decir qué sucedería si el ser humano está expuesto a esa condición. Y de allí que la toxicocinética pues permita también realizar esa comparación. Entonces, básicamente, fíjense que yo tengo un tóxico y ese tóxico va a estar presente en el ambiente en una concentración específica. Recordemos que un organismo, un ser vivo, va a estar expuesto a ese tóxico y va a tener una dosis diferente. Y ya la clase pasada o en la sesión pasada hablábamos de dosis y cuando hablábamos de dosis nos referíamos a esa expresión que está relacionada en la cantidad o la concentración de un tóxico frente al peso corporal y a unas situaciones individuales y particularidades de cada ser, o valga la redundancia, de cada individuo. Aquí, acorde con la presencia en uno de los
recursos ambientales, en una matriz ambiental de ese tóxico, el organismo tendrá esa toxicocinética en el momento en que este tóxico ingresa al cuerpo. Y allí se dan estas 4 fases, las que se denominan 4 fases de la toxicocinética, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Ese organismo, al estar en contacto y al haber ingresado en su interior un tóxico, generará obviamente una respuesta. Y eso es parte de lo que nos permite la toxicocinética también evaluar. Esa relación de la respuesta versus este tránsito que tiene el organismo en el cuerpo humano. Entonces, de tal manera que se habla de la toxicocinética basándose en 4 fases, que son la absorción, la distribución, la biotransformación, también conocida como el metabolismo, y la eliminación. Sin embargo, aunque no hace parte de la toxicocinética, la exposición es muy importante. Y ojo con esto, y es importante tener presente que la exposición no hace parte de la toxicocinética, por una sencilla razón, porque la toxicocinética estudia el tránsito de una sustancia en el organismo. Y cuando ese organismo ha estado expuesto, todavía la sustancia no ha logrado atravesar las barreras y ya estar dentro del organismo. Entonces, digamos que la exposición no es una fase de la toxicocinética. Ojo con eso que les estoy mencionando acá para que después no haya problema y no tengamos malos entendidos, ¿sí? Sobre todo, pues a la hora de presentar parcial. Una pregunta, ¿no es una de las fases de la toxicocinética? Pues la exposición. Pero ¿por qué es importante y entonces por qué en la toxicocinética hablamos de la exposición? Porque dependiendo de dónde se encuentre ese tóxico en el ambiente, allí se va a dar la absorción de una manera diferente. Y es muy importante para nosotros desde la toxicología ambiental y desde el tema del saneamiento tener presente eso. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener y preocuparnos por la presencia de un tóxico que se encuentra en el agua, pero resulta que estando en el agua ese tóxico no se absorbe. Es decir, las personas podrían consumir el agua y la cantidad o la proporción de tóxico que se absorbe es muy baja y no genera mayor daño. Lo mismo vía cutánea. Pero si ese mismo tóxico se encuentra en el aire, entonces allí sí tendríamos la posibilidad de que esa sustancia ingresara al cuerpo humano. Y póngale usted que muchas veces entonces, por ejemplo, hacemos todo el tratamiento del agua, se hace todo ese tratamiento del agua y al hacer todo el tratamiento del agua, se produce un lodo y lo que hacemos luego con ese lodo es llevarlo a un lecho de secado y secar ese lodo. Ah, claro. Entonces, cuando ya llevamos ese lodo y lo ponemos a secar, esa sustancia que antes se encontraba en estado líquido, que no se absorbía fácilmente para el ser humano, pasa a estar en el aire y ahora cuando se inhala, sí tiene una probabilidad de absorción mucho más alta. Entonces ahí vienen los problemas. Entonces, esa es la idea y por eso es que hay que estudiar también la exposición. De hecho, básicamente, para que lo entendamos mejor, hay una película comercial, una película de Hollywood que es muy interesante, que se llama Batman Begins, y en esa película precisamente, no es que sea muy amante yo de los superhéroes, pero me parece interesante, porque en esa película precisamente pues existe como una sustancia que genera unas alucinaciones, y cuando las personas ven están expuestas a esa sustancia, tienen esas alucinaciones, pues se vuelven agresivas y no tiene los efectos. Y de hecho hay una escena de la película en donde le dicen, pero ¿por qué la gente no ha tenido si eso está presente en el agua? Ah, porque esa sustancia solo se absorbe cuando está en el aire. Entonces en la película digamos que un grupo de personas lo que está buscando es con un equipo sofisticado evaporar toda el agua de las redes de alcantarillado para que las personas inhalen esa sustancia y sufran ese efecto de alucinaciones. Una persona que no entendiera de toxicocinética y que no entendiera de toxicología diría, eso no es posible, está como muy reforzado el cuento. Pero desde el punto de vista toxicológico es
una jugada maestra y es interesante porque sí puede llegar a suceder. Es decir, hay sustancias que no tienen el mismo efecto si se está expuesto de otra forma y si entran por otra vía diferente, distinto a que entren por una vía cutánea o que entre por una vía gastrointestinal o ingrese por una vía inhalatoria. Ahí hay un cambio importante. Entonces, eso es parte de la explicación, o podremos explicar así el por qué es importante la exposición. Entonces, si bien es cierto, la exposición no hace parte de la toxicocinética, pues sí es importante recalcar una vez más los principales factores biológicos que van a influir en la concentración de esa sustancia van a ser los que llamamos las fases de la toxicocinética, que son la absorción, que es la forma en que ingresa al cuerpo esa sustancia tóxica, la distribución, cómo se mueve, la biotransformación, todo el metabolismo que genera en el cuerpo humano el cuerpo para eliminar esa sustancia y por supuesto la excreción o eliminación. De hecho, aquí se puede plasmar, este es un modelo muy clásico, antiguo, se puede observar efectivamente de la forma gráfica, que es un modelo bastante antiguo que habla de qué, precisamente de cómo es la situación, de lo que está sucediendo ahí de cómo se da esa toxicocinética. Y fíjense, habla de un agente químico. Obviamente ya les especifiqué, ya les mencioné por qué se habla de un agente químico y no se habla de un agente físico teniendo en cuenta que el tránsito es demasiado rápido. Entonces hablamos de que precisamente, de que se encuentra en aire, en agua, en alimentos, esa fase de exposición, que hay una inhalación y dependiendo en dónde se encuentre, pues entrar a la vía de exposición. Si la sustancia está en el aire, pues puede ingresar o por contacto cutáneo o por inhalación. Si la sustancia está en el agua, posiblemente también por ingestión o por contacto cutáneo. En algunos casos puede ingresar también por contacto ocular o por otras vías, como por ejemplo vías mucosas genitales, que es algo pues no tan común, pero puede llegar a pasar. A partir de que la sustancia ingresa al torrente sanguíneo es que consideramos que empieza la fase de toxicocinética, porque se da lo que llamamos la absorción. Ese momento en que el tóxico ya llegó a sangre. Y cuando llegue allí a sangre, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a distribuir y va a empezar el organismo a generar procesos bioquímicos para metabolizar o transformar esa sustancia, buscando que, pues, que salga del cuerpo humano. Pero allí cuando se distribuye, obviamente lo que va a suceder es que va a buscar lo que se denomina el órgano o el tejido blanco o diana. ¿A qué hace referencia ese órgano o tejido blanco o diana? Al eh, órgano o principal órgano o tejido que va a ser atacado por ese tóxico. Es el órgano al que va a atacar. Ojo, porque una sustancia puede tener muchos órganos diana. Es decir, una sustancia, por ejemplo, tenemos un metal pesado como lo es el plomo, y el plomo puede llegar a atacar barrera mantocefálica, puede llegar a atacar riñones y puede llegar a atacar hígado. Esos son sus órganos blancos, no necesariamente genera o se habla de un solo órgano al que vaya a atacar. Pueden ser varios órganos o tejidos blancos donde va a generar un daño. Y allí es donde se va a producir lo que denominamos el efecto tóxico. La manera en que ataca a ese órgano, ese tóxico, eso ya no lo estudia esta rama que se denomina, o esta parte de la toxicología que se denomina toxicocinética, sino eso lo estudia lo que se denomina la toxicodinamia. Y digamos que eso es algo ya más clínico, más médico y pues no nos atañe a nosotros desde el punto de vista de la toxicología ambiental. Ya luego de que genera un daño, ese tóxico va a transformarse, metabolizarse y va a buscar ser eliminado y será eliminado pues por la forma normal de excreción que tiene el cuerpo humano, como lo es la orina, las heces, el aire expirado, la bilis, el sudor, en fin, otras vías que son las que se requieren. Ese es como el abrebocas de lo que es la toxicocinética hasta este punto. Entonces, pues vamos a ver de pronto a profundidad, vamos ya a mirar a profundidad qué es la absorción, que es parte de lo que nos atañe y de cómo se da esa absorción en función de la exposición. Entonces, permítame y ya les comparto pantalla para hablar precisamente de esa absorción.
Listo. En este momento creo que ya tienen y ya pueden observar mi pantalla, en la pantalla la presentación. Entonces hablemos como tal de la absorción. Para hablar de la absorción, debo hablar de la exposición. Recalco, vuelvo e insisto nuevamente, aunque la exposición no haga parte de la toxicocinética, pero de la exposición va a depender cómo se da la absorción. Y esa es una realidad y de allí que se nos haga tan importante o que sea tan importante estudiar esa exposición. ¿A qué nos referimos con exposición? ¿O qué es como tal la exposición cuando hablamos de toxicocinética, cuando estamos hablando de un tóxico? Es esa situación mediante la cual un ser vivo, un organismo, entra en contacto o puede tener contacto por distintas vías con una sustancia tóxica, con un tóxico. Ojo, bien sea un agente físico, bien sea un agente químico. Esa es a lo que denominamos exposición, la forma en que tiene contacto un organismo vivo con un tóxico. Eso es lo que denominamos la exposición. El tema es que la exposición está relacionada y para medir la exposición debemos hablar obviamente de tres criterios claves. Uno, la concentración de la sustancia, cuando estamos hablando de un agente químico, o la intensidad o cantidad de agente físico, cuando hablamos del otro. Esa es una de las cosas que se debe tener presentes, porque de ello depende también la exposición. Dos, hablamos de la duración, es decir, del tiempo con el que ese ser vivo, ese organismo, tiene contacto con la sustancia. Eso va a incidir, o eso estudia la exposición y va a incidir en la exposición. Entonces, primero, ¿en dónde está? ¿Dónde se encuentra esa sustancia? ¿Se encuentra en el aire? ¿Se encuentra en el agua? ¿Se encuentra en el suelo? ¿Está en los alimentos? ¿En qué matriz ambiental se encuentra? Ya sabemos en qué matriz está. Entonces, para hablar de exposición tenemos que hablar de la concentración. ¿En qué cantidad? ¿Qué concentración de ese tóxico hay en esa matriz? Y aquí ya viene dos cosas importantísimas relacionadas con tiempos, lo que es la duración y la frecuencia. A la duración nos referimos en cuánto tiempo ese organismo tuvo contacto con la sustancia. Y la frecuencia hace referencia al número de veces que se repitió ese contacto. Entonces, tengo una sustancia que se encuentra en el agua. ¿Qué concentración tiene esa sustancia en el agua? 10 miligramos por litro. ¿Cuál es la duración? La persona tiene contacto con el agua 1 minuto, 2 minutos. Ojo, hablando de un consumo, por ejemplo, vía gastrointestinal, que incluso puede ser menor, 30 segundos, 20 segundos. Si estuviera hablando de forma en que tuvo contacto cutáneo, porque esa sustancia está en el agua y esa persona está nadando en ese lugar donde está el agua. Ah, es que cuánto nadó. Ah, mire que ahí cambia la duración. Porque la duración ahí entonces serían 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, media hora, 20 minutos, 2 horas. ¿Y con qué frecuencia? Ah, una frecuencia diaria durante los últimos 10 años, o una frecuencia semanal durante el último año, o una frecuencia de una vez al mes. Esos son los términos que nos permiten entender lo que es la exposición. Y entonces ahí es donde tenemos que tener presente que donde se encuentre esa sustancia, pues dependiendo de dónde esté ese tóxico, tendremos o tendrá el ser humano un contacto con esa sustancia como tal. La sustancia se encuentra en el aire, pues la principal vía de exposición será la vía respiratoria, aunque la vía cutánea también puede ser, porque a través de la piel tendrá contacto con esa sustancia. Y ahí, digamos, empieza a ser un poco más compleja o más complejo el análisis de cómo es la exposición, porque por ejemplo ahí tendría yo que mirar qué porcentaje del cuerpo tuvo contacto con ese aire. Hasta ese nivel de detalle, sí, claro, por supuesto, porque obviamente pues la persona estará de pronto con
ropa y solo un porcentaje muy bajo es el que tiene contacto con la sustancia. O por el contrario, la sustancia se encontraba en el aire y dadas las condiciones de un lugar, por ejemplo, un lugar de veraneo en donde las personas tienen más bien la ropa tiende a ser ligera y la superficie expuesta de la piel es mucho más amplia, pues entonces tendrá una mayor cantidad de piel expuesta para ese contacto. Ajá. A eso hace referencia cuando uno está analizando las vías de exposición. La sustancia está en el agua, ok, ¿en dónde? En el pozo, es un suministro de agua, está en una zona residencial, está en el lugar, y aquí podríamos tener contacto donde obviamente el principal contacto sería vía ingesta, pero podría existir también de pronto un contacto cutáneo o incluso indirectamente la sustancia estaba en el agua, pero por alguna razón se evaporó y también hay un contacto vía inhalatorio. La intensidad va a variar vía en la que esté expuesto y eso va a incidir en todo ese proceso tóxico-cinético y por supuesto va a incidir también en el efecto que se va a producir en las personas. La sustancia está en el suelo, ok, entonces se tuvo contacto directo, ¿por qué? Porque se tuvo contacto cutáneo con ella o porque indirectamente estaba en la vegetación y a partir de esa vegetación se cultiva y se consume y es vía inhalatoria o porque este material que se encontraba aquí en la tierra debido a las condiciones ambientales, se suspendió en el aire como un material particulado y se inhaló y ingresó. Y eso es lo que hay que evaluar cuando se habla de la exposición. De allí que para la absorción sea supremamente importante tener presente esta exposición, aunque no haga parte de la toxicocinética. Recapitulo y vuelvo, insisto, para que quede claro y no tengamos inconveniente. La exposición no hace parte de la toxicocinética. La toxicocinética se considera a partir de la absorción. Sin embargo, fíjense que a partir de todo lo que les he venido mencionando en este momento, pues es importante tener presente la exposición porque de la exposición dependerá cómo se va a dar esa absorción. Esa absorción en términos de ver cómo va a ser capaz esa sustancia de atravesar todas las barreras que pone el cuerpo humano y llegar al torrente sanguíneo. Entonces, de hecho, cuando hablamos de la absorción, lo hacemos desde un contexto y hablamos de una absorción desde el tipo de, o desde el punto de vista de lo que es la absorción biológica. Y hay que tener presente esto porque es que pueden existir distintos tipos de absorción. Una cosa es cuando hablo de absorción de radiación, otra cosa es cuando hablo absorción como un proceso de transporte o cuando hablo desde otro contexto. Aquí estamos hablando de un proceso biológico. Entonces, se menciona o tenemos presente que esa absorción se da a través o es la forma en que ese tóxico atraviesa las barreras biológicas que hay, atraviesa las membranas que tiene un organismo. En este caso lo estamos hablando y lo estamos expresando desde el cuerpo humano por las razones que ya les había mencionado anteriormente. Y cómo logra esa sustancia atravesar esas barreras para llegar a un órgano, para llegar a la sangre y luego ser distribuido. Entonces, la absorción biológica implica sí o sí siempre el paso a través de una membrana que se constituye como una barrera. Y esa absorción biológica se da en lo que denominamos los mecanismos de transporte celular, que son unos mecanismos pues, que ya son ampliamente estudiados y que conocemos desde la biología normalmente. Hablamos de esos mecanismos de transporte celular, que son distintos mecanismos. De hecho, esa hace parte de la primera actividad o una de las actividades evaluables que tienen en Canvas, en donde allá hay una actividad, un taller que se denomina mecanismos de transporte celular. ¿Por qué? Porque esos mecanismos son muy importantes tenerlos presentes acá y conocerlos, porque en función de esos mecanismos sabremos cómo cierto tipo de sustancias utilizan uno de esos mecanismos y se absorben con una mayor o una menor velocidad en una mayor medida o en una menor medida. De eso va a depender en esa absorción biológica. Básicamente, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo o todo organismo está diseñado para protegerse del ambiente externo. Lo que hace los distintos órganos como la piel, los pulmones, el tubo digestivo en el caso de nosotros los humanos, es generar unas barreras que lo que hacen es evitar que lo que está en el exterior entre fácilmente a nuestro organismo. Pues si un tóxico requiere entrar, pues lo primero que tiene que hacer es
atravesar, cambiar, modificar esas barreras para lograr a través de esa modificación y de ese cambio poder pasar esas barreras y llegar si hay sangre. Solo algunos tóxicos, como los cáusticos, los corrosivos, es decir, los ácidos, las bases, las sales oxidantes, no requieren atravesar esas barreras, porque lo que hacen es cuando se tiene contacto con, por ejemplo, la piel, pues un ácido, una base, una sal oxidante, lo que va a hacer es ya generar el daño, lo va a generar localmente, porque lo que está haciendo es romper, destruir la barrera de una vez. Son esas sustancias que no requieren o tienen un proceso de absorción mucho más rápido cuando es, por ejemplo, vía cutánea. ¿Por qué? Pues porque obviamente por sus características físico-químicas, pues lo que van a hacer es romper la barrera y van a llegar directamente ya a generar un daño. De resto, las demás sustancias tendrán distintas barreras que atravesar para lograr llegar y ser absorbidas por el cuerpo humano y llegar a circulación sanguínea. En ese orden de ideas existen tres factores muy importantes a la hora de estudiar cómo se da la absorción de ese tóxico en el organismo. Existen tres factores fundamentales. Primer factor se denomina el coeficiente de partición, el segundo es el que se denomina el grado de ionización y el último el tamaño y la forma de la molécula. Estos son los tres factores que inciden en cómo se da la absorción de un tóxico en un organismo. Hablemos del coeficiente de partición. El coeficiente de partición es un parámetro, un factor que me permite establecer qué tan liposoluble es una sustancia. ¿Qué tan liposoluble es una sustancia? Eso es lo que permite establecer el coeficiente de partición. A partir de ese coeficiente de partición, yo puedo establecer esa sustancia, qué tan, si alguien está preguntando algo, disculpen, yo veo aquí, no, estaba llegando una notificación, pensé que alguien tenía una duda. Entonces, a partir del coeficiente de partición, yo puedo establecer qué tan liposoluble es una sustancia. Y la liposolubilidad es muy importante a la hora de hablar de absorción. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de liposolubilidad, quiere decir que a mayor liposolubilidad, la sustancia se absorbe mucho más fácilmente. ¿Sí? Eso es. Entonces, el coeficiente de partición es una medida físico-química que me permite establecer qué tan liposoluble es un compuesto o no. Y el tema de la liposolubilidad es supremamente importante. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de absorción biológica y de barreras biológicas. Y las membranas biológicas pues están compuestas por lípidos. Luego, una sustancia que es altamente liposoluble, pues tendrá la facilidad de atravesar las membranas y lo hará a una mayor velocidad que una sustancia que no es tan liposoluble. Y ese es un factor importante. ¿Cómo se determina ese coeficiente de partición? Básicamente lo que se hace es establecer, tomar una sustancia y disolverla en un disolvente orgánico y tomar la misma concentración de sustancia y disolverla en agua. Y luego se hace una razón entre esas dos concentraciones. Y con eso se obtiene lo que se denomina el coeficiente de partición, que lo vemos acá con la letra pK o con las letras pK. A mayor coeficiente de partición, tendremos una mayor liposolubilidad. Y como se los acabo de mencionar y se los estoy recordando, a mayor liposolubilidad, pues mayor absorción, porque la absorción va a ser mucho más fácil. Dentro de los coeficientes de partición más importantes que tenemos en toxicología, trabajamos con formol agua, octanol agua, son coeficientes de partición que se calculan de esa manera y que nos permiten determinar y establecer esa liposolubilidad. Entonces, ese es el primer factor. En nuestro segundo factor tenemos lo que denominamos el grado de ionización. El grado de ionización, como su nombre lo indica, nos permite saber qué tan ionizada está
una sustancia o no. Y recordemos que cuando hablamos de ionización estamos hablando de la carga eléctrica de las sustancias. Las sustancias que no están ionizadas, es decir, que no tienen una carga eléctrica, tienden a ser lipofílicas. Y al ser lipofílicas, tienen mayor afinidad por los lípidos y por las grasas, van a atravesar más fácilmente la membrana. Entonces, el grado de ionización me va a permitir identificar más allá de la liposolubilidad, porque para eso tengo el coeficiente de partición, el grado de ionización me va a permitir identificar la hidrosolubilidad. Es decir, qué tan fácilmente se disuelve en agua una sustancia. Eso es lo que hace el grado de ionización, establecer qué tan fácilmente se absorbe, se disuelve en agua una sustancia. Y una sustancia que tiende a ser hidrosoluble se absorberá con mayor dificultad y lo hará en una velocidad mucho más baja. Entonces, con el coeficiente de partición yo puedo establecer lo que es la liposolubilidad. Con el grado de ionización yo puedo establecer lo que es la hidrosolubilidad. Sin embargo, hay algo importante. El grado de ionización, y ojo con esto que les voy a comentar en este punto, depende del coeficiente de partición de la sustancia y del pH en el que se encuentre esa sustancia. De tal manera que yo podría tener una sustancia que en unas condiciones de pH no resultara siendo hidrosoluble. ¿Por qué? Porque de todas maneras es liposoluble, tiene un coeficiente de partición determinado, y cuando se encuentra en ese pH, pues continúa siendo liposoluble. Pero esa misma sustancia puede tener un grado de ionización diferente cuando yo tomo esa sustancia y la llevo a un pH diferente. En ese orden de ideas, en el otro pH la sustancia podría ¿qué? Ser hidrosoluble y cambiar. Y eso tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque, digamos, si nos vamos a lo que son distintos órganos del cuerpo humano, nuestros órganos en algunos casos cambian de pH. Ejemplo, una cosa es el pH que tenemos en el estómago y otra cosa es el pH que se tiene en el intestino. Y eso hace que una sustancia cuando llegue pueda modificar y cuando esté en el estómago tenga determinado grado de ionización y cuando esté en el intestino tenga otro grado de ionización. Y eso va a decidir en dónde se va a absorber. Si se va a absorber esa sustancia, se va a absorber en el estómago o si esa sustancia se va a absorber en el intestino. Eso es lo que puede llegar a suceder o eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, de allí que sea importante. Además, hay un dato también importantísimo. Si una sustancia es lipo e hidrosoluble a la vez, es decir, se solubiliza muy fácilmente en grasas, pero también se solubiliza muy fácilmente en agua, esa sustancia se va a absorber muy, muy fácil. Casi que podemos decir que se absorbe en su totalidad. Ejemplo de una sustancia que sea lipo-hidrosoluble a la vez, el alcohol. El alcohol es lipo-hidrosoluble a la vez, de tal manera que su absorción es mucho más alta que la de cualquier otra sustancia. Y eso, como lo veremos en sesiones, en la sesión posterior, en nuestra tercera sesión, tendrá una implicación a la hora de absorber una sustancia por distintas vías. Finalmente, dentro de esos factores, tenemos que hablar también de la forma y del tamaño. Las partículas que tienen formas irregulares, ¿sí? Las moléculas, las sustancias que están compuestas por moléculas de formas irregulares, tienen mayor dificultad para absorberse, para atravesar las membranas. Mientras que las partículas que tienen una forma esférica, es decir, una forma regular, se absorberán con mayor facilidad a través de la membrana. Es el caso concreto de lo que sucede, por ejemplo, con un contaminante como el material particulado. Dependiendo de ese material particulado, de dónde proviene, de qué combustible, por ejemplo, lo está generando, cambia su forma. El material particulado en sí, o la forma del material particulado que produce la combustión del diésel es distinto a
la que produce la combustión de la gasolina, siendo la combustión el que proviene de la combustión de diésel un material particulado que tiende a ser más regular en su forma, tiene una forma esférica más definida. Y como bien se los estoy mencionando, pues eso tiene que, por supuesto, va a tener una incidencia en la absorción, es decir, se va a absorber mucho más fácilmente. Ese es un ejemplo. El otro factor importante es, por supuesto, ¿cuál? El que hace referencia a el tamaño de la molécula. Las moléculas de tamaño más pequeño van a atravesar más fácilmente las membranas. De allí el problema con el material particulado. Por eso cuando hablamos que una sustancia se encuentra ligada al material particulado, por eso hablamos de que las más importantes son cuáles. Pues el material particulado que denominamos PM10, es decir, la fracción de partícula menor a esas 10 micras, PM2.5 y además el PM1, que todavía en nuestro país no lo tenemos regulado ni hablamos de él, y por supuesto las nanopartículas. Claro, son partículas más pequeñas, atraviesan más fácilmente la membrana. La membrana se puede atravesar más fácilmente. Entonces, por eso hay un principio que establece que la permeabilidad de la membrana es inversamente proporcional al tamaño de la molécula. Ojo con la permeabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de permeabilidad quiere decir que la sustancia tiene la capacidad de atravesar la membrana sin dañar esa membrana. A eso hace referencia la permeabilidad. Ya como se lo mencioné anteriormente, existen sustancias que no necesitan o que simplemente atraviesan la membrana porque ya generan un daño en ella, la rompen. Pero hay otras que no la rompen, sino que la atraviesan por los mecanismos biológicos que se dan. Entonces, recapitulando, la liposolubilidad de la sustancia resulta siendo importantísima, porque cuanto más liposoluble sea, más fácilmente se va a absorber. Y aquí precisamente tiene un ejemplo de ello. Hablamos de dos sustancias, dos fármacos que se utilizan como anestésicos. Uno es el tiopental y el otro es el barbital. Fíjese que el tiopental tiene un coeficiente de partición de 100, mientras que el barbital tiene un coeficiente de partición de 0.7. El tiopental tiene una absorción del 46%, una biodisponibilidad del 46%, respecto al barbital que tan solo tiene una biodisponibilidad del 12%. Entonces, esto muestra cómo la liposolubilidad tiene una injerencia en la manera en que se absorbe o no se absorbe una sustancia en el organismo. Y por supuesto, esa absorción va a depender de este factor también, que se denomina el gradiente de concentración. Porque este gradiente de concentración es el que me va a tener un impacto, por llamarlo así, en el mecanismo o en la forma en que se da ese transporte de la sustancia. Hablamos de que siempre será mucho más fácil pasar una sustancia de un lado de la barrera al otro cuando se encuentra en un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Allí estamos hablando de que se da a favor del gradiente de concentración y este será el mecanismo de transporte más sencillo cuando la sustancia va a favor del gradiente de concentración, porque ir en contra del gradiente de concentración va a ser más complejo, es decir, pasar una sustancia del lugar menos concentrado al lugar más concentrado es más difícil desde el punto de vista biológico porque generalmente requiere el consumo de energía celular. Y eso es parte de lo que deben tener presente cuando vayan a desarrollar su trabajo de mecanismos de transporte, porque dependiendo del mecanismo de transporte que seleccionen, pues ahí les dirán si va a favor o en contra del gradiente de concentración. Cuando la absorción se da por un mecanismo de transporte que va a favor del gradiente de concentración, pues siempre les será más fácil pasar. Pero en algunos casos esto tiene incidencia en la velocidad. Puede que sea más fácil que atraviese la membrana, pero no lo haga de una manera tan rápida. Mientras que dependiendo de los otros mecanismos puede cambiar. Dentro de esos mecanismos de transporte o de absorción, pues tenemos estos que son la difusión simple pasiva, la difusión o el transporte facilitado, el transporte activo especial o la endocitosis. Y esos son los que quedan allí en la actividad para que ustedes puedan efectivamente, pues, verificar ese trabajo y a partir de ese trabajo lo puedan desarrollar. Están preguntando en el chat si el trabajo es individual. Todos mis trabajos son individuales, no son grupales.
Entonces, todos los trabajos que tenemos son individuales. El trabajo está habilitado, ya saben, ahí pueden entrar, pueden verificar qué es lo que tienen que hacer. Y si mi memoria no me falla, permítame verifico en este momento, creo que aquí tengo Canvas abierto, creo que está para entrega hasta el 5 de julio, si mal no estoy. Sí, señores, está hasta el 5 de julio. Entonces, para que tengan el tiempo suficiente para desarrollar su trabajo. No sé si tengan dudas, inquietudes, comentarios. Las dudas y las inquietudes, ingeniero, salen al momento de realizar las actividades. Perfecto. Entonces recuerden que cuando tengan y ya estén desarrollando, si tienen dudas o inquietudes, recuerden que mi horario de atención a estudiantes es siempre el martes y miércoles de 4 a 5. Los links están ahí. Yo estoy conectado siempre a esa hora. Entonces, para que si necesita hablar sincrónicamente conmigo, pues yo estoy conectado en esa hora y me puede hacer la pregunta directamente y así pues lo hablamos a través de videollamada. Si requiere otro o fuera de ese horario, pues lo que tiene que hacer o lo que puede hacer es mandarme un correo o un mensaje a través de Canvas mejor para tener la trazabilidad. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado en esta tarde del día de hoy. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.